comenzamos la semana pasada con un encuentro político con Rojas Marco, con Miguel Ángel Arredonda, y anunciaba que, digo, la semana que viene tenemos a Rafael Ballesteros, digo, pero que no viene a hablar de política. Digo, Rojas Marco dice, dudo que no hable de política. Estoy seguro que no. Bueno, pero fue la anécdota de... Es verdad que es un lujo tener hoy aquí a Rafael Ballesteros. Ahora hablaremos de este elemento que tenemos aquí a mi derecha. Bueno, pues estamos hablando de un encuentro pues intergeneracional, se puede decir. De un escritor ya veterano, consolidado, una persona que lleva un recorrido literario bastante importante, catedrático de lengua y literatura, ya dedicado nada más que a escribir, a leer, a estos encuentros, y bueno, fue también protagonista importante dentro del mundo de la política, los años de la transición, especialmente, como un destacado miembro del Partido Socialista, diputado constituyente, con un recorrido, como digo, y una trayectoria bastante importante, y siempre desde un punto, como yo digo, de la honestidad y de una política de la que siempre hace falta. Y es un ejemplo, y como digo, porque es un protagonista, y es una alegría de verdad de tenerlo hoy aquí en Alhaurín de la Torre, y que viene a hablar de poesía. Yo creo que esto, de lo que vamos a ver esta tarde aquí, como es un estado de la cuestión del mundo de la poesía, aunque van a hablar, por supuesto, de sus obras y de lo que están haciendo, que es de lo que realmente nos gustaría saber, ¿no? Qué es lo que han hecho hasta ahora y especialmente de lo que están haciendo actualmente. Y Pedro, pues Pedro es que lo hemos criado aquí de chiquitillo en la biblioteca. La verdad que es una persona, muy buena persona. Es un joven que desde, bueno, lleva, a pesar de su juventud, lleva muchos años ya escribiendo. Prácticamente comenzaba, ahí está Rocío, que lo recuerda también, como digo, con los encuentros que se hacían en la biblioteca, y él es una persona asidua siempre, desde pequeño, de la biblioteca. Y la verdad que desde pequeño le gustaba mucho escribir, y se le veía pues que era una persona distinta, porque escribía muy bien. Salía de cuando había cualquier relato, cualquier premio, él siempre destacaba. Y ahora mismo pues ha encaminado su vida por el mundo de la escritura, por el mundo literario, por el mundo de la poesía, y está ahora mismo, ha sido premio Málaga de investigación, con un trabajo, si no recuerdo mal, sobre Antonio Gala. Actualmente está becado por la Fundación Antonio Gala en Córdoba, y bueno, pasa allí periodos, va, viene. Yo creo que lleva una vida estupenda. Yo ahora mismo llevo una vida estupenda porque es verdad que está haciendo lo que a él le gusta, y nada más que por eso, pues es una vida estupenda, porque ahora mismo, como digo, está y es una persona que cada vez está siendo más reconocido, pues por personas y que ya tienen experiencia, como el caso de Rafael, y por muchos poetas y escritores de Málaga que lo ven con un potencial bastante bueno. Y nada más, yo solamente recordarles las próximas jornadas que tenemos. El próximo jueves, si no recuerdo mal, el jueves, sí, el próximo jueves, este jueves próximo, sí, tenemos una jornada especial de un ciclo que hemos denominado Andanzas, que es sobre literatura de viaje y de aventura. Y vamos a tener como una doble jornada. El jueves por la mañana a las 2:30 está abierto al público, pero está centrada en los colegios, en los institutos. De hecho, está ya concertado varios cursos que van a venir a esta sala, y tendremos al escritor, también ha sido político, ministro, Manuel Pimentel, junto con Ismael Díaz, que es
el responsable o el bibliotecario, el delegado del Fondo Cati. Es muy interesante, eso es por la mañana. Abierto al público también, pero ya por la tarde, está más enfocado a los alumnos por la mañana, pero por la tarde tendremos el jueves pues un encuentro entre los dos. Es decir, vamos a reivindicar la figura de un alaurino, vamos a aprovechar Cristóbal Benítez, que escribió un libro a finales del 19, que es Mi viaje a Timbuktu, y la verdad que es un libro de viaje magnífico, y es un libro de aventura, que lo tenéis aquí en la biblioteca, lo podéis consultar, una maravilla. Y bueno, vamos a reivindicar la figura de este alaurino, que nos dejó con muy pocos años, se fue de aquí de Alaurín, joven, dejó a su familia, se escapó, se fue al norte de África y allí hizo vida y hizo aventura también. Y entonces nos van a hablar, Ismael Díaz nos va a hablar de la figura de Cristóbal Benítez. Es muy interesante. Y por la tarde los dos, tanto Pimentel como Ismael, pues van a hablar sobre la literatura de viaje, la literatura de aventura. Y ya la semana que viene terminaremos este ciclo. Es una jornada que no tiene nada que ver con la del jueves, con este ciclo, pero terminaremos el ciclo volveremos a hablar de política con dos personas que también tienen mucho que contar. Que uno es Rodríguez de la Borbolla, que ha sido presidente de la Junta de Andalucía, que va a dialogar con un exalcalde de Málaga, como fue Luis Merino Bayona. Nos van a hablar de transiciones, nos va a hablar de 40 años de autonomía de Andalucía. Es decir, yo creo que también va a estar bastante interesante, porque también Rodríguez de la Borbolla acaba de publicar un libro y bueno, será interesante. Y esta mañana que estuve con Luis Merino, pues le hablé del encuentro de hoy y me trasladaba, darle recuerdo a Rafael, que tiene mucho cariño también, y me estuvo contando y nada, así te lo traslado y os dejo ya tanto con Pedro como con Rafael. Y darle las gracias de verdad, de corazón, por estar hoy aquí en Alaurín. Bueno, pues muchísimas gracias al Ayuntamiento de Alaurín de la Torre y en particular a Manuel y a Jesús, que son los que nos han acogido. Muchísimas gracias a la biblioteca por el espacio y por el personal que también nos acompaña. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. La verdad que es extraño de alguna manera volver a casa. Yo llevo ya 3 años viviendo fuera de este Alaurín y de repente todo es nuevo. Es verdad que de alguna manera yo me he criado en la biblioteca, pero no en esta biblioteca. Esta biblioteca llegó después y en realidad tengo menos recuerdos aquí de los que tenía en la otra, que tan cerca estaba de casa. Pero es un placer en ese sentido poder completar los recuerdos. También es un placer ver aquí a los amigos de siempre, a algunos de mis profesores incluso, hablando de gente que me ha visto crecer. Creo que es muy bonito porque si por algo está aquí hoy Rafael, creo que es porque he conseguido que mis maestros sean mis amigos y he conseguido que mis amigos sean mis maestros. Entonces es muy bonito poder aprender constantemente de todas estas personas que me rodean. La verdad que habría sido terrible estar aquí solo, pero estar aquí con Rafael es algo maravilloso porque es, como él ya sabe, una de las personas que más admiro, no solo por lo poético, no solo por lo político, sino sobre todo por lo personal y lo humano, por la generosidad que tanto lo caracteriza. Así que bienvenido, Rafael, a mi pueblo. Ahora ya conocen mis dos Alaurín y esperamos construir un recuerdo futuro bonito hoy. Perfecto, estoy seguro. Comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar. Pues como esto surgió en un café de verano con Jesús, no sabíamos muy bien de qué íbamos a hablar porque podíamos hablar de tantas cosas, así que intentamos ser lo más generales posible y titulamos el encuentro Creación, Edición, Traducción, Investigación. Y esos son los 4 bloques que vamos a intentar tratar desde el punto de vista mayéutico, hablando, dialogando en torno a eso. Colaremos algún poema por en medio para que sea más ameno todo, y si en cualquier momento queréis intervenir, interrumpir, siempre es mejor hacerlo durante que al final. Así que el diálogo está abierto desde el principio. Bueno, Rafael, pues empezando por la creación, que es nuestro primer bloque, yo voy a lanzarte una pregunta que a mí últimamente me corroe y me corrompe.
y es si tú crees que hay algo que diferencia al creador del resto de los mortales. Sin duda, ¿Y qué es ese algo? la creación. Es decir, la tensión de la creación. No los resultados, ¿no? Los resultados son imposibles de valorar, ¿no? Y muchas veces se ha valorado en la historia de la literatura y del arte a escritores, a pintores, a músicos como sin importancia o de segunda fila, y el tiempo ha decantado las cosas de tal manera que al final ha sido un descubrimiento en el mundo artístico, ¿no? Y por tanto eso es incalificable. Lo calificable y lo hermoso es el movimiento interior que te obliga, que te impele, ¿no? a querer crear de la nada un mundo que te pertenece y por el que te ofrece a los demás y das lo mejor de ti, ¿no? Entonces, ese mundo de donación es un mundo, primero, generoso, claro, y segundo, absolutamente compensable por la satisfacción, pero absolutamente riguroso en el trabajo y en la dedicación, ¿no? Si uno no tiene el rigor y la constancia, la vigilancia de la exactitud, de la bondad de lo que haces, del hervir humano que debe tener toda obra creada, no por el humano, no te sitúa en el mundo, ¿no? Entonces, naturalmente que el creador es diferente a los que no lo son, lo mismo que el carpintero es diferente al creador, ¿no? Es decir, todos somos afortunadamente diferentes, pero el creador tiene que tener la constancia de que está en un hervidero humano muy difícil de clarificar y muy difícil de expresar, ¿no? Y es un principio muy costoso, muy poco compensado por el esfuerzo inicial, ¿no? Cuando uno está empezando a escribir, escribe con mucha ganas y mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho rigor, con mucha exigencia, y los resultados son pobres siempre, ¿no? Hay que saber continuar. El esfuerzo es mucho, el resultado es pequeño. El esfuerzo es rico, la obra es pobre. Siempre ocurre igual, o casi siempre ocurre igual. Hay casos especialísimos, ¿no? En que ha habido un gran poeta con 18 años, un gran pintor con 20, ¿no? Pero eso no es lo normal, ¿no? Lo normal es que alrededor de los 40, 50 años es cuando explota la consistencia de ese rigor, ¿no? Pero hasta ese tiempo hay que continuar el esfuerzo y el rigor, no teniendo grandes satisfacciones, ¿no?, personales, porque al tener mucha exigencia el resultado es siempre pobre. Es esquilmo, ¿no?, de pobreza, de sequedad, y uno pone toda su aventura ahí, humana, ¿no? De manera que sí, los creadores somos diferentes, lo mismo que cada uno de nosotros somos diferentes a los demás, afortunadamente. ¿Y tú, Rafael, cómo has conseguido sobrevivir a esa tensión durante tantos años? Regular. No, sin broma, con mucho placer. Yo estoy encantado, se lo decía a otro escritor que está aquí, Borrero. Se lo decía, qué satisfacción poder decir, somos escritores. Vivimos en función de un lenguaje que queremos poseer, de un corazón amplio que queremos expresar, de una voluntad de estar en el mundo con intensidad que queremos expresar también.
y estamos buscando los medios para acertar. Los medios lingüísticos, sintácticos, musicales, de estructura, muchos retos, pero que te van llenando poco a poco tu espíritu. Se van concretando en hechos reales, dadivosos, que te dan cosas, que te otorgan cosas, que te da luz al mundo en el que vives, ¿no? Y eso es la mayor satisfacción que uno puede tener. De manera que no, he trabajado mucho y en circunstancias a lo mejor un poco difíciles y complicadas, porque tenía otras cosas que hacer, ¿no? Pero no he dejado de escribir jamás, nunca. Desde los 17 años, y tengo 84. De manera que tengo muchos años por delante, todavía, me quedan 30 o 40 años más, como mínimo, de manera que seguiré escribiendo sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, tengo duda en eso. Además, con el contento de que, como bien han señalado sus críticos, Julio Neira, Juan José Lanz, Rafael es sin duda un poeta de senectud, como lo era Machado, es decir, cuanto mayor es el poeta, cuanto más ha vivido, mejor son sus poemas de algún modo. No es el caso que comentabas antes del alumbramiento de Rimbaud, de Claudio Rodríguez, que Rimbaud de 18 hecho, años, 20. y de ahí dejó de escribir, ¿no? Dejó de crear porque ya se había hartado y ya pensaba que era suficiente. Me alegra que saques el tema del lenguaje, porque quería preguntarte en qué momento el escritor en particular pasa de ser un demiurgo, es decir, una persona que ordena el lenguaje, a un creador, a alguien que crea algo nuevo de verdad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Gabriel García Márquez, que Vargas Llosa hizo la tesis sobre 100 años de soledad y la tituló Historia de un deicidio, porque decía que lo que había conseguido hacer Gabriel García Márquez era asesinar a Dios, apartarlo de la escena y convertirse en el dios de su mundo. Y no contento con crear un mundo, luego fue y lo destruyó, que es lo terrible del asunto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pasamos de ser demiurgos de la materia, que es nuestro lenguaje, a ser creadores auténticos? Y esto lo pregunto con cierta malicia porque Rafael es un poeta que ha tendido a crear palabras nuevas, a que el lenguaje no le fuera suficiente, a que no bastase lo que ya existía. Es decir, uno siente que por encima de todo tiene que defender su libertad de criterio, ¿no? Su libertad de estar en el mundo con la intensidad que quiera. Y le sobran enseguida cortes, exigencias, mecanismos de control, etcétera, que tiene la propia literatura, que tiene el propio lenguaje. El lenguaje tiene que tener sintaxis, tiene una gramática y tiene una fonética. Sin embargo, hay muchos escritores que han sentido esa situación como una postergación de su libertad. Yo quiero tener un lenguaje más amplio del que tengo, con una gramática no libre, sino libérrima, que no haya reglas sintácticas ni fonéticas. Pasar por encima de cualquier regla y cortapisa. Eso es muy difícil, claro está, porque tienes además los cientos de miles, pocas, muy pocas. Saben ustedes que el español es un lenguaje riquísimo, pero pobre en cantidad de palabras, riquísimo en matices, riquísimo, pero poco en palabras, al lado del inglés. El inglés tendría un diccionario así de grueso y el español sería la mitad. La cantidad de palabras que tiene el español, no lo recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero puede ser una diferencia de 120.000 a 500.000, algo así, ¿no? Con eso te tienes que expresar. Y además eso se tiene que articular en función de una sintaxis, de una métrica, de una fórmula, de una música, de un control. Que te viene dado, que tú no has creado, que te viene dado. Esa es una lucha primera del escritor, ¿no? Le faltan palabras, ¿no?
le sobra cosas que decir, aunque sean contradictorias y matizables continuamente, pero hay cosas. ¿Qué es lo que siente yo, como he sido profesor de instituto, ¿no? Le decía a los que imaginaba, y casi siempre acertaba, que a escondidas hacía poesía, pero no lo quería enseñar. Entonces, por su atención, cuando yo explicaba algo de literatura y que tenía cierto interés de creación o leía algún poema, el interés suyo, decía, ese ha caído ya en la trampa, ¿no? Entre comillas. No, ese está ya cogido por esto, por este hervor, por este cristal en donde hay que mirarse todos los días, ¿no? Y entonces le preguntaba, ¿tú sabes bien qué es lo que sientes cuando sientes miedo? Explícame qué es lo que sientes cuando sientes miedo. Cuando lo sentías, cuando tenías 10 años, 12 años, y decías mamá, mamá por la noche. ¿Qué sentías tú? Esa manera de abordarlo, de explicarlo, ya era literatura, ¿no? Porque era la confusión. Son muchas cosas que tengo que decir y pocos lenguajes que tengo para articularlo. Esa es la batalla. Pero además tengo las palabras que tengo y además tengo reglas que cumplir. Y además, como decía Pessoa, hay quien dice, además voy a escribir un soneto que tiene todavía más reglas, que tienen que ser 11 sílabas, que tienen que rimar 2 cuartetos y 2 tercetos, que tienen que tener el acento en la sexta y en la décima, a la fuerza. Escojo esa cosa estrecha para hacerlo grande. Me atrevo con eso. Acepto el reto. Y cuando amas, le preguntaba, amigo mío, la casa se le cambiaba. Claro, tenía 17 años, 16. Y cuando amas, cuando te enamoras, ¿qué sientes? Y nos equivocamos los escritores cuando al abordar un poema amoroso lo hacemos como si el amor fuera unívoco. Es decir, como si el amor fuera un sentimiento que tiene una vida lineal, irrecorrible, extensible, pero no tiene matices. Esa es la equivocación de la juventud cuando habla del amor. Porque el amor tiene en sí mismo impotencia, miedo, celos, vergüenza, incapacidad. Y esos matices no lo dices cuando hablas del amor. ¿No es eso el amor también? No estás amando y al mismo tiempo estás pensando, ¿y Paquita me gusta más que Florencia? ¿Y si Florencia se enamora de Paco? ¿Y si me engaña con? ¿Tendré valor para explicar lo que yo siento por ella de verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, no es unívoco, no es un sentimiento único y en un sentido, sino que tiene caminos diferentes, versátiles, diferentes, contradictorios, enigmáticos, incomprensibles, inasibles, y sin embargo actúa cuando estoy enamorado. ¿Qué hablo de amor? ¿De qué hablo de amor cuando hablo de amor? Es lo que tienes que escoger. Si escoges lo simple, el poema será simple. Pobre, corto. Si cojo lo amplio y es bueno el poema, pues no será generoso, amplio, fértil. Esa es la batalla.
Lo fácil, lo difícil. Y el poeta verdadero coge siempre lo difícil, siempre lo costoso, siempre lo que cuesta un trabajo especial, una dedicación especial, ponerme a prueba todos los días, exigirme lo máximo siempre. Si no, no es posible. Hombre, puede haber un iluminado por los dioses, puede haber alguien, ¿no? Pero los casos humanos normales no se producen eso, alumbramiento de la divinidad, sino es un esfuerzo que hay que ganar todos los días. Hay unos puentes rotos y destruidos por los que hay que pasar si no quieres ahogarte. Eso es así. Y ahora te voy a preguntarte a ti. ¿O no? Yo ya he hablado bastante. Vamos a ver. Pero una facilita, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre los primeros poemas y los que escribes ahora? Los primeros. Pues creo que va por donde estás tú comentando. Yo escribía muchísimo en la adolescencia. Quizá Ana no se daba cuenta, pero yo las clases me las pasaba escribiendo en lugar de estar más pendiente de lo que debiera en las clases. Entonces eran jornadas muy productivas. Imagínate, desde las 8:15 hasta las 3:45 todos los días escribiendo, eso cundía muchísimo. Por un lado estaba eso, la cantidad de poemas que escribía uno y la efervescencia de esos momentos en los que todo era nuevo. El primer viaje era algo nuevo y era una experiencia que te permitía escribir. El primer amor era algo nuevo y era algo que te invitaba a escribir. El primer desengaño también. Las primeras peleas serias de verdad con los amigos. Los primeros fracasos adultos. Entonces, conforme iba avanzando, había menos experiencias nuevas y costaba quizás más encontrar el hecho poético en la cotidianidad. En la universidad me pasó también igual, también escribí muchísimo, pero creo que ya había algo de madurez detrás, había algunas lecturas interesantes, había una conciencia de lo que se estaba haciendo por tener la fortuna de estudiar filología hispánica y saber cuáles eran los mecanismos. Había un intento de usar los mecanismos que yo estaba aprendiendo e imitar las formas. Recuerdo que una vez, por ejemplo, tomé todos los apuntes de narratología e hice un poema con todos los términos que había en el temario y bueno, pues fue una cosa muy divertida, ¿no? Pero quizás no lo más poético del mundo. Después de eso, cada vez he tenido menos espacio para la escritura, porque de repente uno tiene que trabajar, tiene que preparar clases, tiene que investigar. Yo tengo la fortuna, como decía Manuel, de dedicarme en cuerpo y alma a la poesía, en el sentido de que yo en la universidad prácticamente solo enseño poesía, enseño literatura del siglo de oro y enseño poesía. Luego hago una tesis sobre poesía y por lo tanto me paso el día leyendo poesía y leyendo a gente que opina sobre la poesía. Y cuando tengo que escribir, pues escribo sobre los poetas y sobre los críticos de poesía. Entonces, cuando llega la noche, yo no quiero escribir más poesía, estoy ya cansado de la poesía y es demasiada la poesía. Entonces, en ese sentido, creo que ahora escribo mucho menos, pero creo que lo que escribo es mucho mejor de lo que era lo otro. ¿Y lo que sabes sobre la poesía te asfixia para escribir poesía? Sí, yo siento el peso de lo que sé, en el sentido de que intento escribir algo y inmediatamente estoy pensando en que José Hierro lo hace mejor, en que Pessoa lo hace mejor, en que Garcilaso consigue decirlo con una sencillez con la que yo no soy capaz porque mi lenguaje es muy enrevesado, con una clarividencia que yo no poseo y me impide escribir el hecho de leer a veces. Es ahí un retén que te ata y que quizá otra gente que se dedica a otra cosa durante el resto de su día pues se puede sentir más libre en ese sentido. Creo que soy muy consciente de todos mis fracasos cuando escribo por culpa de lo que he estudiado y por culpa de lo que hago. Pero no obstante, he ganado en calidad, aunque la cantidad sea menor, y creo que eso está bien. Lee un poema, anda.
Yo lo agradezco porque si lee primero él y luego leo yo, ya no me va a apetecer leer, pero si leo yo, pues así estreno la cosa. Bueno, yo creo que para ser justos, pues puedo leer algo de la época y luego ya avanzar a algo más actual, ¿no? Eso es. Y como has hablado de sonetos, pues no estaría mal un soneto de la época de la universidad, por ejemplo, si lo encuentro. Bueno, pues como andaba yo embebido de los temas de literatura, cuando dimos el Quijote yo quise hacer el Quijote un poquito más mío. Entonces escribí un soneto que se titulaba Las ínsulas baratarias, en plural, y lo acompañaba una cita de la segunda parte del Quijote que decía: le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula barataria. Y mi ínsula barataria pues decía así, en forma de soneto: aquí, donde las vidas secundarias desflorecen, aquí, donde las lanzas enternecen la piel, donde no alcanzas a salvarme. Aquí canto, sin voz, arias tristes, y voy de un libro a cosas varias que resisten mi falta de esperanzas en mí, soñando, amnésico, que avanzas hasta mi boca y dejas las Canarias, por fin para volver a mi rutina, feliz, segura. Pero se despista el corazón y brota en él la espina que nos hiere, que ciega, ángel, la vista otra vez. Mas la luz se alza y domina. El amor siempre es una reconquista. Pues bueno, ahí andaba yo con una novia en las Islas Canarias que parecía que no iba a volver. y bueno, pues aprendí algo que es lo importante. Creo que en realidad, para mí, en esta diatriba imposible de si la poesía es comunicación o es conocimiento, creo que está claro que en mi caso no es comunicación. Yo no he publicado ningún libro de poesía, a diferencia de la mayoría de los poetas de mi generación, no he conseguido comunicar mi poesía en ese sentido. Es cierto que durante los 18, 20 años tuve ahí un arrebato fuerte por comunicar y hubo una época muy bonita en la que mi amigo Alberto Escabias y yo organizábamos una jam session de poesía en un bar de aquí, en el Carpe Diem. Y aquello era fantástico y es una época muy buena y conseguíamos reunir un montón de gente allí al margen de las instituciones y de todo. Pero después de eso se volvió conocimiento. Y yo lo que aprendí, lo que conocí aquí, es que no bastaba con la primera conquista que te invita al amor, sino que después de eso había que estar día a día conquistando, día a día cuidando y día a día batallando de alguna manera. Y eso fue lo que aprendí. Pues ahora te toca a ti. ¿Qué vas a leernos tú? ¿Tienes algún soneto? ¿El soneto? Sí, hombre, ya que yo he recitado un soneto, No. pues... Voy a leer otro poema. Voy a leer. Mientras Rafael busca el poema. Has hablado antes de calidad. ¿Cuándo sabe el escritor que lo que escribe tiene calidad? No te puedo decir cuándo lo sabe el escritor, pero te puedo decir cuándo lo sé yo. Cuando yo lo sé es cuando lo que estoy escribiendo me tiembla en las manos. Y me tiembla porque siento que es algo nuevo, porque siento que es algo bueno, que luego al día siguiente puede ya parecerte una cosa terrible, pero al menos en el momento te está bulliendo y te está temblando en las manos. Yo lo sé también cuando al cabo de 5 o 6 años de escribirlo no te parece tan horrible. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las cosas que la poesía necesita, la investigación también, es reposo de lo que uno escribe. Creo que publicar un libro, publicar un poema cuando solo lleva un año escrito está mal, hay que dejarlo reposar un poco más y ver que sigue permaneciendo en el tiempo, porque al final uno llega con una serie de vivencias y con una serie de lecturas a escribir algo, pero después de escribir ese algo sigue viviendo y sigue escribiendo, y a lo mejor en ese proceso descubres que eso ya lo ha dicho alguien mejor que tú, o descubres lo contrario, que alguien lo ha dicho pero de otra manera y que lo tuyo es original. Entonces, bueno, para mí es así, pero de esos tengo 10 poemas, no te creas, ¿eh?
una madriguera y un topo venido de qué sitios y qué tiempos. Está sosegado, pero contrito. Lleva hendida en la carne, hecha ya casi sangre, una pulserilla de metal blanco y cuero oscuro. Se ve, solo con mirarlo, que lo impulsa hacia abajo, a lo más oscuro, como un peso tan hondo, como mísero. ¿Y quién le dio ese castigo? ¿Quién le impuso esa carga? Mira con la incitación de ver, apega la oreja a tierra para oír, por si puede el chasquido, y tantea el hoyo para saber qué tiene, qué ha de esperar, cuál ese vacío que siente. Como el tiempo tiene un rancho largo de duración corta, una inminencia que no fatiga, un proceder como el perfume que aéreo se mantiene, pero en la carne está sin duda. Bajo la tierra, también el espacio lleva su desgaste lento, a escuras, sí, pero tan inminente como un trueno. Y el topo, sin conciencia, su conciencia tiene. Y cuando el tallo crece, el sol llamea, se oye la brisa en la rama, el mar allá riera, sobre el fondo que maulla y cimbrea, urge la carne que a la sangre llama, y pían los jilgueros sus finos huesos elásticos. El topo sabe entonces que el amor también se orea, sale, quítasele su piel lo más tapado, el corazón ahí, en pico de amor, aquel donde guarda su origen, sus modos más elásticos, su ojo ávido, su silueta mimosa, amorosa, la más turgente. Y va a la busca de la que busca, romántica, la paz íntima que da la coyunda visceral y carnosa. Cuando tope con ella, ¿quién más feliz sobre la tierra? ¿Quién más fluido, más asperso? ¿Quién más elemental, íntimo? ¿Quién más vida? Y así yo, lo más elemental de los elementos míos, goza y comprende, porque indaga, ve, y porque toca, entiende. Mira el topo tan confuso, pero tan manifiesto, tan de la tierra y tan externo, tan aguerrido, tan de otra, tan difuso, tan dado. Ahora tú, anda, quítate tiempo, tierra, oscuridad y ceguera, y sal al aire, a la brisa, a la vida que te da más vida, a la palabra amorosa y unta que te da
más luz. Cuesta hablar después de los versos de Rafael, como podéis comprobar. Tienen una hondura inmensa y son anchos, como él decía, intentan llegar a lo máximo, intentan abrir nuevos caminos, intentan no quedarse en lo poco, como él dice. Lo intenta. Y tú también. Bueno, Y tú también, sí. ¿qué te parece? ¿Pasamos a la traducción? ¿Leemos alguna cosa más? ¿Qué te apetece? No, lo que te parezca, lo que te parezca. Yo por el momento en que nací y por torpezas de mi vida, no conozco bien los idiomas, ningún idioma como para leer poemas. Y es un débito, una pena que tengo encima de mí, una culpa que llevo, lo llevo muy mal, porque pierdo hermosuras en la vida, ¿no? y aprendizajes, ¿no? que me pueden otorgar otros poetas en otra lengua, ¿no? Porque yo estoy convencido que la poesía muy difícilmente traducible, porque no solamente el poema tiene un lenguaje que tiene sus matices y sus connotaciones, ¿no? Y no tienen una traducción lineal y de diccionario, que es el que usa el traductor, ¿no? El traductor pera siempre pera, pero no es más allá de la pera, ¿no? Más allá de la pera de agua. Cuando decimos ya pera de agua, ya decimos algo más, ¿no? Y la pera tiene una estructura casi de guitarra en algún momento, ¿no? Y eso funciona cuando se dice pera en un poema, ¿no? O puede funcionar. ¿Cómo traduce el escritor, el traductor eso cuando tú dices pera? Digo pera porque yo lo digo siempre cuando hablamos de este tipo de cosas, porque el cuidado de mi madre, las manos de mi madre, el calor que traía su cuerpo cuando se acercaba a mí, yo estaba enfermo, llevaba en un plato y un cuchillo, una pera, como lo más que se podía otorgar al hijo enfermo, ¿no? El mejor regalo. Era lo más caro en esa época, era una cosa, una pera de agua, era bueno traer. Estoy hablando de los años 40 y tantos, los años del hambre, ¿eh? Y se acercaba mi madre con la pera, ¿no? ¿Cómo voy a usar yo la palabra pera vacía de todo eso? Eso que se llama la connotación de las palabras, ¿no? ¿Qué acompaña de cosas personales cada palabra? ¿No? Y claro, eso es intraducible, absolutamente intraducible. Pero es algo más también intraducible, que es la música que tienen las palabras, la música que tiene el castellano, hermosísima, ¿no? No tanto como el italiano, que ya es la música, ¿no? Pero para mí, ¿no? A lo mejor el finlandés suena mejor todavía, pero no lo sé, no, pero la música, ¿no? De las palabras. Por tanto, cómo se construye musicalmente el poema es también fundamental. No puedes decir pera insignificante y pensar que eso puede sonar mal. Una pera insignificante, ¿no? Es otra pera más, ¿no? Es otro cuidado más el que pones cuando una pera insignificante, si dice eso, ¿no? O una pera cariñosa, o una pera enternecida. Estás usando un lenguaje que vinculado a todas las palabras que acompañan
en el poema, aparecen en el poema, están configurando una música. Y esa música es absolutamente intraducible, porque las palabras que la traducen al francés suenan de otra manera. Suenan totalmente de otra manera. No suenan diferentes, sino totalmente de otra manera. Entonces, la estructura musical del poema, lo que intentamos trasladar Pedro y yo cuando leemos el poema, que es la música que llevan dentro, que también significa que es armoniosa, que es displicente, que es cínica, que es emocionada. La música de las palabras, la música del entorno de las palabras y de la estructura de todas las palabras. Eso es intraducible. Y por tanto, si no lees a Baudelaire o no lees a Ronsard en francés, no lo estás leyendo, por magnífica que sea la traducción, es un tanto por ciento muy pequeño, me atrevería yo a decir, de lo que escribió Ronsard o lo que escribió Racine, ¿no? Y por tanto no creo en la traducción de los poemas, sinceramente. Yo estoy leyendo, hombre, que tengo que leer, o no voy a leer a Shakespeare, o no voy a leer a Pessoa, etcétera, ¿no? Claro que sí, pero lo leo siempre con esa reconvención. Si puedo, tengo la versión bilingüe, en portugués y en español, y lo leo en portugués, y lo leo en español, y lo leo en portugués, en un portugués terrible, malo, el que yo sé, malo, pero intento reconstruir el sonido de lo que después voy a encontrarme en el poema en castellano. Y esa es una dificultad insalvable, creo yo, para la poesía, ¿no? La narrativa, que es mucho más lineal, en donde no importa tanto. Claro, la importancia está en el recorrido vital de los personajes, en el encuentro vital y humano que tienen los personajes entre sí, en el desarrollo de la acción en el tiempo, etcétera, etcétera. Todo es más discursivo, todo la belleza de la música no es ni muchísimo menos el interés que debe de tener el poeta por la música en su poesía. No tiene nada que ver. Tiene otra música que es discursiva, está pensada para su extensión en 300 páginas, es un tono, es una cadencia más que una música, ¿no? Aunque en momentos determinados, naturalmente, la acción puede ser tan trepidante que esté cuidada la música, especialmente en ese momento. Yo he encontrado novelas así, ¿no?, que me he dado cuenta que el escritor se da cuenta de que exige una música determinada, esa intensidad de acción, y lo proyecta y lo intenta, pero el poeta es que siempre tiene que ser así. Y si no lo hace desde ese punto de vista, el poema será más pobre, más incompleto, incluso incoherente en su significado, porque esa música tiene significado, le da significado a las palabras en su totalidad. Yo de eso quería, porque lo estoy escuchando y he ido, en una ocasión de ir a algunos sitios que han hecho poesía y tal. ¿Qué opináis de la poesía que hay ahora? Que utilizar palabras sueltas, sin sentido, sin música, sin nada. Es no dándole volumen ni intensidad a lo que está transmitiendo la persona. Solamente decir palabras, solamente decir hechos, pero no utilizar la poesía como normalmente se ha hecho anteriormente, sino es como una forma de expresar solamente, pero muchas veces sin sentido. Sin musicalidad. Ella se refiere a la poesía libre. Esta poesía que realmente no te llega, no te llega a nada. ¿Se pueden dar opiniones polémicas? Ay, no sé, yo estoy dando mi opinión personal. Sí. Estoy intentando transmitiros Claro. mi forma de ver, no como escuchar
Bueno, yo creo para empezar que el término verso libre es un término tremendamente mal empleado, Claro. porque el verso libre sí es musical. O sea, la poesía por definición es musical. Cuando tú tienes un papel delante con un poema, lo que tienes es una partitura y la puntuación, las rimas, las pausas, lo que te está indicando es cómo tienes que recitar esa partitura. Entonces, primero que la gente no suele estar haciendo poesía en ese momento, aunque piense que sí. Segundo, que lo que hacen es tan moderno como lo que se hizo hace 120 años solo. O sea, es que las vanguardias ya están desfasadas. Eso de deshumanizar el arte, deshumanizar la literatura, se hizo hace 120 años, con lo cual no están haciendo nada moderno. Y tercero, romper las reglas está bien, pero para romper las reglas primero hay que conocerlas. Cuando veis este último poema de Rafael, es porque Rafael comenzó haciendo sonetos, luego rompió las reglas del soneto en todos los sentidos, cambiando las sílabas, cambiando las rimas, añadiendo estrambotes, todo lo que a uno se le ocurra. Y entonces cuando te puedes permitir jugar con el poema, pero es muy complicado, a no ser que seas un genio, un iluminado de esto, cargarte las normas si no las conoces. Entonces yo creo que la gente tiene muy poca conciencia de lo que es la poesía y de lo que están haciendo. Pero yo sí que creo en una poesía musical, y la musicalidad no la consigue solo la rima. La rima es uno de esos recursos. La métrica es otro de esos recursos. Los silencios es otro de otros recursos. Pero, como bien decía Rafael al respecto de la traducción, la poesía es reconocible en cualquier idioma. Yo puedo escuchar un poema en alemán sin hablar una papa de alemán, que no lo hablo, y reconozco que es poesía por la tonalidad que tiene. De eso hay muchos experimentos con lenguas tan ajenas a nosotros como el árabe, el eslavo, cualquier cosa. Y el lector latino es capaz de reconocer que se está recitando un poema porque reconoce rimas, porque reconoce métricas, porque reconoce música en su mano. Entonces, bueno, pues eso sí que permanece en la traducción y yo creo que debería permanecer en la poesía. Y si no, que la gente escriba prosa, que no pasa nada, ¿no? ¿El qué? ¿Que la gente? Que la gente escriba prosa, que no pasa nada, ¿no? Muchas veces escriben un texto en prosa y dicen, ahora voy a meter cortes y ya tengo el poema hecho porque hay trocitos de palabras, ¿no? No sé. Rafael, ¿tú te reconoces en las traducciones que han hecho de tus poemas? Porque esto en realidad venía porque en el congreso que tuvimos hace ya 1 año y medio sobre la poesía de Rafael, hubo una investigadora italiana, Francesca Comella, que realizó traducciones de sonetos del español de Rafael al italiano. Y no sé si tú te reconoces musicalmente, Claro, en esos poemas. Es que no sé si lo leo bien. Es que ese es el problema. Claro. Si quieres te leemos en italiano a ver cómo suenas. Si eres capaz de leerlo bien. Bueno, sí, total. Si me equivoco, igual nadie se entera, así que... Hombre, eso me suena... A ver cómo me suena. A ver. Estos son los sonetos sapienciales que pertenecen a Contramesura. Y este en concreto es uno que habla de distintos amores del sujeto lírico, no vamos a decir de Rafael, del sujeto lírico, y hace un repaso hasta llegar a una interesante conclusión que creo que esta sí se entiende en italiano. Entonces, a ver si yo lo leo bien y a ver si tú lo reconoces. Comentaba Francesca Comella que tenía 3 problemas a la hora de traducir este soneto. El primero es que es un soneto, con lo cual tiene una métrica y eso ya es un problema. El segundo es que Rafael tiende para estos sonetos a un lenguaje arcaizante, ¿no? Y el tercero es que tiende a inventarse palabras que no existen en español y ya las tiene que traducir al italiano. Con lo cual esta chica hizo un trabajo inmenso y maravilloso. Y este es un ejemplo. Vinse l'ansia, le guardavo su cose, offerenti, e restai invischiato nel desiderio. Così persi le labbra infocate di amaranta. Che stupido, persi ciò che volevo e che era offerto. E Amarilis dava tutta se stessa, ma non presi nulla. La debolezza di chi desidera tutto per poco. Così pazzo della carne d'Isa me ne smarrì il cuore. Di Leonarda cosa avrei potuto non lo sapevo. Mi sembrò poco il tutto che mi offriva. L'ho capito tardi. Mi sono perso tutto quello que no ho mai donato. Esa parte está muy bien de he perdido todo lo que no he dado, ¿no? Sí, sí. Reconozco el poema. Sí, reconozco el poema. Hombre, suena bien. Suena bien, claro. En italiano todo suena mejor, hasta cuando claro, te insultan. Pero es italiano, claro.
magnífico. También el árabe. Sí. El árabe tiene un sonido especialísimo, magnífico, magnífico. Siempre, ¿no? Y yo tengo la experiencia que quizás tenga algún interés contarla brevemente, y es que yo escribí estando en Jordania, en Amán, pasé 7 días allí y escribí siete textos, ¿no? Y lo titulé el libro Séptimas de Amán. Y un traductor muy generoso los tradujo al árabe culto. Y un día en casa llegó un amigo que se había casado con una chica árabe, que había estudiado filología árabe, etcétera. Dominaba muy bien el árabe culto, digamos, ¿no? En el que estaba traducido el poema. Y entonces yo le dije, ¿quiere hacer un experimento conmigo? Yo voy a leer un texto y después lo vas a leer tú en árabe, ¿no? De ambiente, era de desierto, ¿no? De tosquedad de vida, pero delicadeza de luz. Eso era lo que estaba siempre, ¿no? Es un sitio áspero, pero tan bello al mismo tiempo, tan duro, pero tan hermoso. Ese es el tema, ¿no? En los poemas. Y entonces yo cogí y le leí lo mejor que pude, lo mío, claro. Y ella inmediatamente cogió después ese poema y lo leyó en árabe. Y les aseguro que en árabe sonaba muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que en español. No me quedé absolutamente entusiasmado de mis poemas, que me gustan regular, quiero decir, y me quedé entusiasmado porque era el sonido que yo quisiera tener, ¿no? Esas cosas esa belleza que es continuamente modulable, que nunca es fija, ¿no? Las dunas cambian continuamente. Sales del hotel y si estás en mitad delante de una duna ha cambiado. El paisaje cambia todos los días, a todas horas, ¿no? Es decir, una belleza perenne, pero constantemente cambiada. Es una cosa especialísima, ¿no? Y por tanto, claro, carne de cañón para la poesía, ¿no? Un tema como ese, ¿no? Y en árabe era muchísimo mejor que lo que yo podía haber hecho. Esa es la verdad. Bueno, yo no sé si estamos pasándonos de tiempo. Que nos digan los jefes. 5 minutos más, vale. Pues... Sí, claro. Sí. Poesía escrita no. Actitudes poéticas sí. Lo he visto. He visto a actos extraordinariamente emocionales, muy limpios de corazón, muy generosos, muy valientes. He visto en la clandestinidad gente muy, muy, muy hermoso, muy poético y muy sencillo, ¿verdad? Gente que no iba a salir en la foto, que sabían que iba a desaparecer cuando pasara su tiempo, ¿no? Y no iba a quedar constancia de nada de lo que hacía. Y había hecho un acto de generosidad y de entrega bellísimo. Tengo bastantes ejemplos de eso en mi vida. Muy generosos, algunos tremendamente generosos. Y emocionalmente cargados de verdad humana, ¿no? Lo hago porque así lo siento, ¿no? En momentos muy difíciles en que hacer esos actos era complicado, ¿no? Había que tener mucho valor, ¿no? Mucha entereza humana para hacer eso, ¿no? Y sin embargo lo hacían, ¿no? Con una sencillez magnífica. Y yo siempre pensé que ese es un hecho poético. Es un hecho poético, ¿no? No expresado poéticamente, pero emocionalmente. Yo no he sido capaz de transmitir eso.
emoción, nunca. Lo he intentado más de 30 veces, pero no he podido. La hermosura de algunos actos que yo he visto de valor, por ejemplo, de generosidad, de tranquilidad, de dominar la situación, ¿no? Pero sobre todo de generosidad. Aquí estoy yo para hacer esto, por mis compañeros, ¿no? Sin ánimo de perdurar en nada, ¿no? Es una cosa que yo no he podido, lo he intentado muchas veces, ¿no? Pero no he podido explicar, ¿no? Es mucho más bello el hecho que la expresión posible, por lo menos por mi parte, de ese hecho, ¿no? Una pregunta. Uno escuchaba una crítica literaria que decía que un poeta jamás puede ser un ser solitario. Jamás puede ser Una persona solitaria, un ser solitario. una persona. Solitaria. No estoy yo muy seguro de eso. Los poetas Estoy son yo bastante seguro. solitarios, ¿no? Sí, hay sí, no. Una cosa es, lo que no puede ser es imposible, creo yo, casi imposible, ¿no? Es no estar en el mundo, digamos, ¿no? Es decir, no identificarse con la vida en general, ¿no? Pero necesariamente ser una persona activa socialmente, no creo. Yo creo que prácticamente se tiende al revés, ¿no? A ser una persona solitaria, a ser una persona metida en su mundo, pero que tiene que respirar, y respirar es respirar en la vida, siempre en la vida, siempre en la naturaleza, en los animales, en la belleza, en los hombres, en las mujeres, en la belleza de las mujeres, etcétera. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que todo lo que nos rodea es belleza, si se sabe mirar. Porque siempre a veces hay que mirar con los ojos del alma, no con los de la cara. Ese es mi punto de vista. Porque si miramos con los ojos de la cara no llegamos a ver nada. Ni captamos la brisa de la tarde, el brillo de la luna. Si lo miras con los ojos de la cara, no, pero si lo miras con los ojos del alma, ves todo eso. La belleza de la flor, el rocío que cae sobre la rosa. Esa es mi opinión. Sí, está muy bien. Yo la comparto totalmente. No se puede escribir fuera de la vida, ¿no? Lo que sí se puede escribir es en solitario, claro. No, pero él se refería a un solitario, claro que se escribe solo siempre, ¿no? Pero quiere decir una vida solitaria, realmente solitaria. Muchas veces la he echado yo mucho de menos, la vida solitaria, ¿no? Porque he tenido que tener una vida social obligatoria, ¿no? En mi trabajo, era mi trabajo, en mi ocupación, ¿no? Vivir con la gente y asumiendo problemas de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Intentar solucionarlos, etcétera, ¿no? Y cuando cogía la soledad era coger la vida, ¿no? La otra vida, la verdadera para mí, después de haber vivido la otra, ¿no? Sí, no es posible, desde luego, la creación si no se vive con intensidad. No, yo no sé cuándo empezamos. No, yo creo que para cerrar no debierais perderos, porque he visto que Rafael ha tenido la generosidad de traer algunos poemas inéditos, pues estaría bien cerrar con la lectura de un poema inédito en primicia, ¿no? Yo lo leo con mucho gusto, pero el poema inédito pertenece a un libro inédito extremadamente extraño y difícil. Extremadamente extraño porque yo he tenido problemas, y tengo problemas oculares de cierta gravedad y he pasado por momentos un poco dolorosos y difíciles y tal. Y me quedan algunos. Y escribí y pensé en un momento determinado, cuando estaba con el aparato láser, no sé si ustedes tienen la experiencia, pero es un aparato
un poco como entre extraño, cercano, es una cosa muy... El aparato mismo, ¿no? Y tú tienes que apoyarte en una cosa que te acerca extraordinariamente al aparato y te cercena aquí el paso y te quedas así, pero la doctora, en este caso, está al otro lado en la misma distancia y por tanto hay casi un contacto amoroso, ¿no? Un contacto uno enfrente del otro. Y ella dice algunas veces, míreme, no deje de mirarme. ¡Qué bien! No deje de mirarla. Y entonces el láser es una luz muy potente, que te perfora, entre comillas, que te cura, que te limpia, que te perfora el ojo también, el iris, te abre, etc. Y por tanto hay momentos en que te duele mucho y otros momentos en que prácticamente no te duele. Pero una luz muy bella, una luz verde muy intensa, muy potente, pero que te invade y al mismo tiempo te invade eso y al mismo tiempo tiene, en mi caso, a la doctora a muy pocos metros diciendo, mírame. Y entonces dije, voy a hacer poemas de amor al láser, a la máquina de láser, como si fuera una amante, como si fuera una mujer. Y el libro se llama Amor de láser, ¿no? Y por tanto, amor a una máquina, ¿no? Entonces, como lo he planteado, y intento ser rápido, como lo he planteado es que el sujeto que se enamora del láser, de la máquina láser, es un elemento que está fuera del tiempo, fuera de la geografía y fuera de las relaciones humanas. Cada vez que se enamora del láser, es decir, que tiene el contacto con el láser, se escapa del mundo, no está en el mundo. Y el mundo que le rodea no tiene nada que ver con el mundo real. Y por tanto mezcla los tiempos, la ropa, los padres no son como son los padres, sino son displicentes, lejanos, no tienen la menor reserva para decir no me interesa, me intereso yo solo, etc. Y geográficamente estás absolutamente perdido. ¿Para qué? Para que tenga sentido, claro, el amor de una máquina, tan desesperado, tan solo, tan en un mundo tan cambiante que no entiendo, que tengo que agarrarme a la máquina para querer algo que parece que me responde, ¿no? Que me cura, que me sana. Bueno, ahí va el poema. Y naturalmente todas las palabras, muchas palabras son absolutamente inventadas y otras están relacionadas con tiempos muy diferentes, como he dicho, ¿no? Incluso la ropa diferente. Puedo mezclar un bonete del 14 con un zapato del siglo XX, ¿no? Bien, ahí va. En el peristilo mismo, y poco luego más tarde, en la rinconera de la entrada del establo, junto al trampel, mi padre me había mirado de rajuño y después de pleno, y había puesto al paso su mano sobre mi hombro, como el que pone meticuloso y anhelante la última hoja de perejil sobre el trozo de la carne hirviente que completa, por fin, la comanda. Estaba
sudoroso, los brazos abotagados, las piernas rojas y arreboladas por de las fricciones de manteca maltesa y ajonjolí que me había puesto. Todavía sin calzas ni ajijotes, y el treiber, caliente aún a la vera del portón, que todavía por la ventisca se cimbreaba bambolo. Azuzaba el jilguero al verderol ahí mismo en la rama más alta y cimbreante del almendro. Yo había llegado, casi llegando, el amanecer al término de la colina, allá más arriba de los especieros, en el último vidrio de la cerámica donde los colonos tienen sus cocles en aceite y en las conejeras guardan avarientos gallináceas y salanos, uñeros y vísceras, todo lo atávico que en el monte encuentra. Yo llegaba tardo y gravoso, los ojos turbios de ese amor, y viendo ya salir de los mismos fangos de las tierras del oeste el sol tutilante, eglógico, me pregunté, todo lo que se da de esta manera, este amor, pasión, esta tan ígnea, ¿es la verdadera? ¿Nunca fue igual otra? ¿Nunca dado igual otra en otra? ¿Quién sintió estos araños en la noche hirsuta? Barba Azul, por su terca luz anímica, Labazán, por su amor ciego casi total, Machado, en su jardín de asilado, ya casi en el exilio radical. Padre, madre, vosotros que sabéis todo del amor, la luz y oscuridad del corazón, decidme, ¿es esto, eso, el verdadero amor? Lo que siento yo ahora, vosotros también en momento alguno. Decidme, padre, madre, decidme la verdad. Queda asida mi vida en vuestras bocas. Decidme la verdad. Decidme si de verdad este amor es el amor de verdad. Me alegro que lo hayan seguido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente por habernos invitado a estar esta tarde aquí. Ojalá se repita porque siempre es un placer volver a casa. Gracias. Y dos también. Después me lo dicen, porque yo no oigo. Diga, por favor. Alejandro Rojas Marcos. Alejandro Rojas Marcos, sí. Que por cierto dijo, Ballesteros va a hablar de política. Que dijo que Ballesteros hablaría de política. Esa señora que se dio cuenta, pero ahora... Yo estaba allí. Él dijo que usted hablaría de política. hablaría de política. Y en algún momento he hablado, ¿no? Pero porque le han obligado. No, yo es una buena cosa decir, porque uno de mis principios como ser humano, hay que diferenciar y distanciar absolutamente la vida literaria de creación poética y la poesía y la política. He intentado toda mi vida
distanciarme de eso. No hago política con la poesía. Hago política en un partido político en el que creo y en el que estoy. Con la poesía no. La poesía tiene su campo, su acción, su sentido, su profundidad, su importancia. La política es otra cosa, completamente diferente. Este poema último levanta un muerto, usted acaba de decir. Que el último poema levanta a un muerto. No, muchas gracias. Los otros días me levantó Rosa Marcos, a mí también, en un momento difícil para mí, yo estaba, sí, emocionado, me corté. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes que llegaron en una situación tan difícil a arreglar España, gente tan honesta, Alejandro y usted ya me quedaba más? ¿Qué opina usted de la situación actual de la política? Es que hay que hablar, porque ¿cómo se solucionan los ¿Lo has podido escuchar? Sí, la pregunta es, ¿qué opino yo de la...? Sí, con tu bagaje de persona que tuvo que arreglar España. Mire, yo... Ahí no lo intento. Este señor lo ha intentado antes de que hablara de mí. Y aquel segundo señor lo ha intentado. O sea, lo ha conseguido. No, le voy a decir algo muy, muy simple y muy sincero al mismo tiempo. es que usted va a sufrir? Yo he estado muy cerca, muy metido, muy Implicado. sí, es que no habría que decir otra palabra más fuerte que no me nace. Lo he vivido muy intensamente, y lo he, sí, inculcado puede ser, y entonces sí hubiera podido decir, la situación política es esta, porque conocía bien de mano, y además rodeado de las personas que estaban haciendo la política. Es decir, estaba en la ejecutiva federal del PSOE con Felipe, con Alfonso, etc., con Gómez Llorente, etc. Y por tanto estaba haciendo la política del PSOE en ese momento, en el año 76, 77. Era militante desde el 72 y había vivido la clandestinidad con cierta dureza, ¿no? Entonces sí tenía conocimiento de las cosas, porque comprendo que la política obliga a expresar las cosas con un determinado tratamiento de la realidad. Incluso lo más claro, porque si uno no quiere herir a otro, si uno no quiere romper las relaciones que tiene con el otro, o que quiere montar con el otro, tiene que andar con un cuidado exquisito en su pronunciamiento, ¿no? En la acción política. Tiene que vivir con intensidad, pero con cuidado de su responsabilidad. Si la tiene, claro está. Porque de sus decisiones depende el bienestar de mucha gente. De mucha gente. Cuando uno se da cuenta de que esa decisión puede tener unos resultados prácticos en la sociedad importantes y que impele en ese mecanismo a cientos de miles de personas en un caso y en otros a millones, la decisión hay que tomarla con mucha atención, con mucho cuidado y sobre todo con muchos datos. Y los muchos datos son prácticamente imposibles de trasladar
en un meeting o en una intervención. La cantidad de datos, de contactos, de lo que sabes, no de eso solo, sino de miles de cosas más, que son funcionamientos internos de los partidos, conocimientos que no, muchas veces no se pueden hacer públicos, pero conoces la realidad esa. Tienes que hablar haciendo un resumen no edulcorado, no echándole azúcar, diciendo la verdad de la gravedad de la situación, pero no puedes decir todo. No puedes decir todo. Yo lo he sentido así. Y es muy triste, más para un escritor que quiere decir todo, precisamente. Pero no es posible decir todo. En cualquier partido, no digo en el mío, ni en el otro, ni que se calla, en todos los partidos. Yo recuerdo una de las cosas más hermosas que he leído en literatura, en poesía, en política, que más me ha impresionado es un texto de una persona que para mí tiene absolutamente todo mi respeto más grande, que es Rosa Luxemburgo, por su vida, por su entrega y por su seriedad y por su muerte. Y dijo: qué pena que las verdades que yo encuentro en mis decisiones que voy a tomar no puedo explicarlas todas. Qué manera de engañar a la gente, de taparle cosas a la gente, de manipular a la gente. Si mintiera, sí. Si digo la verdad, no. Pero no puedo decir lo que asume esa verdad en la realidad. Es la mayor tristeza del político honrado, como en el caso de Rosa Luxemburgo, que está en otro paradigma político que yo, aunque bastante cercano, ¿no? En otro planteamiento político. Pero es su sufrimiento de poder ser, era coja, como sabían ustedes, y era muy chica, muy pequeñita. Le tenían que subir a una silla para que la gente la viera. Y era la adoración de los obreros, de los que trabajaban 20 horas en una mina, y ellas encontraban la adoración, la salida, la solución a sus problemas en lo que ella dijera. Y ella no podía decir todo lo que sabía. Es terrible eso, ¿no? Tendría que decir todo, pero no puedo. Es así. Y la poesía, bueno, nosotros estamos también en la vida, en la sociedad, callando muchas cosas, ¿no? Callando envidia, callando odio, callando recelo, callando ineptitudes que vemos, callando torpezas que no queremos decir, que queremos tapar, por amor, por dedicación, por respeto. Estamos callando siempre. No decimos nunca la verdad de las relaciones humanas, ¿no? Toda la verdad no la decimos. Pero en política parecía que tenía que decirse toda la verdad. Para eso estamos luchando, para la verdad, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin embargo, hay una zona oculta, tremenda, que es penosa, que muchas veces es vergonzosa, que estoy pactando con otros cosas claramente claves para la sociedad y no puedo decir que estoy pactando, porque si lo digo, rompo el pacto y rompo la solución del problema. Esto ha pasado hace poco, ¿no? Eso mentía, claro que mentía. Decía que no había pacto y estaban pactando. Pero si decía uno que pactaba, entonces se rompía el pacto. Así es. Así es la vida, ¿no? Dice uno. Pero así es la política también. Pero no queremos ahí la verdad, la lucha por la verdad, la lucha por la entrega total.
donde no hay engaño, donde no puede haber miseria, la hay. Y eso es lo difícil de tragar, eso es lo difícil de asumir, de interiorizar, ¿no? Ese es mi criterio. Porque desgraciadamente la política se ha convertido solamente en estrategia. No, desgraciadamente, yo no diría nunca que desgraciadamente la política. Yo creo que lo más digno de lo más digno que hay en el mundo es la política. Pero hay quien la hace indigna, claro, eso sí, eso por supuesto, y roba usando la política, etcétera. Pero como trabajo, como responsabilidad, es lo más grande que hay, después de la poesía, si me permite. Pero es lo más grande, ¿eh? Lo más grande. Trabajo por los demás, cuando es de verdad, claro. Cuando es de verdad. Y yo lo he visto eso, lo he visto. Arriesgarse de verdad por los demás. La vida, ¿eh? Estoy hablando de la vida. Y no digo de la cárcel. Que podía aventurarse por hacer eso 20 años de cárcel. Y lo hacía, sin embargo, por la gente, no por él. Él no iba a recibir aplausos, ni reconocimiento, ni recompensa, ni medalla, ni nada de eso. Y lo he visto, y me he quedado pensando qué grandeza tiene esta ocupación cuando es de verdad. Lo mismo que tiene grandeza el sacerdocio cuando es de verdad. ¿Perdón? El Parlamento español actual. No, ese sí que no lo oigo. Desde el punto de vista humano, incluso intelectual, desde la de los años 70, por ejemplo. Que si no crees que el Parlamento actual está muy por debajo, tanto humana como intelectualmente, del Parlamento que tú viviste. Yo me atrevería a decir que intelectualmente sí. Intelectualmente sí. Lo que ocurre es que como Parlamento está haciendo frente a los problemas que se plantean ahora, ¿no? Los problemas que se plantean ahora son más mezquinos, más miserables, ¿no? Más ruines, muchas veces, que los que se planteaban al principio, ¿no? Al principio se planteaba a ver si conseguíamos traer la libertad a este país, ¿no? Y nos la jugábamos así. Y nos la jugamos poco después, en el 81, ¿no? Con Tejero. Eso lo sabíamos y no se podía decir. Lo barruntábamos que iba a pasar. Pero no podíamos decir todos los días que puede haber un golpe de Estado. Hagan ustedes caso, participen ustedes, no hagan una huelga, tengan ustedes cuidado. Y a la ETA decirle, no mate usted, hombre, 80 o 90 personas al mes, en los momentos en que estamos saliendo de la dictadura, que ustedes querían la libertad. No querían ustedes la libertad, ayuden ustedes a la libertad, no maten a la gente. No posibiliten que haya un golpe de Estado. Eso se sabía, pero no se podía decir. ¿Quién decía, oye usted, que es posible que den un golpe de Estado dentro de poco? ¿Quién se atreve a decir eso? Por ejemplo, ¿no? Intelectualmente, yo creo que allí había gente muy, muy interesante, intelectualmente, emocionalmente, muy, muy interesante, muy cargada de conocimiento y de verdad humana y de inteligencia, ¿no? Y ahora yo creo que menos, ¿no? Yo creo que menos. Pero los problemas son otros completamente diferentes, ¿no? Mucha honestidad. ¿Perdón? Mucha honestidad. ¿Mucha energía? Honestidad. Mucha honestidad. Había más honestidad. No, pero en mi época también había deshonestos, como es lógico. Deshonestos, y en mi propio partido también, deshonestos, ¿no? Descubrimos gente deshonesta que
que era una pena, una pena. Pero es así, ¿no? Es así el elemento humano. Lo que hay que tener es los mecanismos que detecten inmediatamente ese que está haciendo eso. Y entonces no había ni mecanismos siquiera. Y de pronto se encontraba uno con que podía distribuir 1.000 millones de pesetas. Dependía de su firma. Y no había control ninguno. Había que ser muy honrado, muy decente. Claro. Y era posible que alguno, claro, salió uno, claro. Y salieron después unos cuantos más, ¿no? Estamos abusando de su paciencia. Está ahí allá mirándonos para que nos vayamos. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias. Gracias.